Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA. Me encuentro en su servidor en la conducción de este programa, Joaquín Arroyo Cabrales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura los invitan a acompañarlos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Laura Navarro, quien nos hablará del tema Los murciélagos en la época prehispánica. Bienvenida, Laura. Hola, muchas gracias. Mucho gusto de estar aquí. Qué bueno que nos acompañes. Este es un tema que ya hemos venido trabajando juntos por muchos años, pero creo que va a ser magnífica oportunidad para que todos los radioescuchas de esta serie puedan conocer un poco más. Laura, comencemos quizás por lo más básico. ¿Qué son los murciélagos? Bueno, ese es el tema principal, ¿no? Normalmente cuando uno dice la palabra murciélagos, las personas piensan que hay un murciélago y esa es, bueno, una de las principales sorpresas con respecto a los murciélagos, ¿no? En el mundo hay 1,300 especies diferentes y en México hay casi 140 especies distintas, ¿no? Una de las cosas más importantes de los murciélagos es que, lejos de lo que la gente piensa, no comen sangre. Más bien, la mayoría de los murciélagos comen insectos, el 70% de las especies de murciélagos comen insectos, más o menos, y luego hay una gran diversidad de hábitos alimentarios, por ejemplo, los que se alimentan de néctar y polen de las plantas, que son los polinizadores, los que comen fruta, y luego unos cuantos hábitos muy especializados como aquellos que comen carne o que comen peces, y dentro de los cuales se encuentran 3 especies hematófagas, es decir, que comen sangre y que son las que la gente conoce, digamos, de alguna manera mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, los murciélagos son muy diversos y en realidad contribuyen enormemente en las actividades que a los humanos nos interesan, ¿no? Las 3 principales cosas que hacen los murciélagos por nosotros, aunque no nos damos cuenta, es una, que son los polinizadores de plantas de una gran importancia más para los mexicanos, porque son los polinizadores de cactáceas y agaves, de donde salen todos nuestros grandes licores, el tequila, el bacanora, el mezcal. Y entonces los murciélagos son muy importantes porque realizan la polinización de estas plantas. Gracias a ellos tenemos plantas fuertes y resistentes genéticamente. El otro grupo importante que son la mayoría de los murciélagos comen insectos y como tales son controladoras de plagas agrícolas, como de los cultivos, bueno, nada menos que el maíz, el algodón, la papa, el jitomate, que es pues parte de la base de la cultura mexicana, ¿no? Otros murciélagos, los que comen frutas, dispersan grandes cantidades de semillas que al pasar por el tracto digestivo de los murciélagos son muy viables para la germinación. De hecho, las primeras plantas que germinan en un bosque deforestado son aquellas que han sido depositadas por los murciélagos, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, dentro de la parte natural de los murciélagos, ellos hacen un trabajo que es muy importante para los seres humanos. Los murciélagos son unos animales muy interesantes y además de todo esto han sido estudiados a lo largo de la historia y gracias a los murciélagos y al estudio de los murciélagos es que se lograron desarrollar los aviones. Gracias a los murciélagos realmente las máquinas voladoras vuelan y luego se han estudiado para muchas cosas más y muchas otras cosas que nos faltan. Por ejemplo, la saliva del murciélago hematófago, que se alimenta de sangre, ha sido estudiada para producir una medicina que evita la coagulación, ¿no? Están produciendo un medicamento que es anticoagulante, ¿no? Entonces, bueno, los murciélagos son mucho más benéficos de lo que la gente piensa y en realidad no tienen un lado oscuro como en general hay en la percepción social, ¿no? Bueno, algo que debemos enfatizar es que los murciélagos
son como los perros, como los gatos, son mamíferos. Eso creo que es un punto importante. Bueno, los murciélagos son mamíferos como las personas, exactamente igual que nosotros. De hecho, anatómicamente se parecen mucho más a nosotros que a las ratones, por ejemplo. Y bueno, como todos los mamíferos, tienen la piel cubierta de pelo, tienen sangre caliente y de alguna manera, igual que nosotros, paren a un bebé como nosotros y lo amamantan con leche materna en las primeras semanas de su nacimiento, ¿no? Sí, creo que eso sorprendería a los radioescuchas, ver una hembra de murciélago cargando uno de sus crías, su bebé, está ¿no? pegada en su teta. Y que así vuela. Las madres son muy fuertes para llevar volando. Para cargarlos, ¿no? Sí. ¿Dónde los encontramos? Bueno, los murciélagos realmente viven en todo el planeta, excepto en los polos, y bueno, en hábitats naturales prácticamente en todos los ecosistemas. Los murciélagos han tenido la habilidad, de alguna manera, de adaptarse a las construcciones humanas, y hoy por hoy los podemos encontrar tanto en ambientes naturales como en las construcciones humanas. Los murciélagos pueden vivir en cuevas, en troncos abandonados, y en las ciudades, por ejemplo, pueden vivir en alcantarillas, en grietas entre los edificios, etcétera. Y regresando ahora a esa relación con el humano, nos dijiste una serie de beneficios, pero en realidad la gente lo que los ubica mucho es como un transmisor de rabia. ¿Cuál es la veracidad de esto? Los murciélagos tienen asociados una serie de historias que en realidad no tienen mucho que ver con su verdadera historia, pero el tema de la rabia es muy importante. Todos los mamíferos son susceptibles para transmitir la rabia. De hecho, la mayor parte de los casos de rabia en humanos es transmitida por perros. Y no los odiamos, sino los matamos, ¿no? Los murciélagos, como cualquier mamífero, pueden llegar a transmitir la rabia, pero se tienen que dar una serie de condiciones específicas para que esto suceda, ¿no? La mayor parte de las especies, o prácticamente ninguno de los murciélagos, se van a acercar a los humanos porque no les interesamos para nada. Ni somos flores, ni somos insectos, ni somos un manguito delicioso, ¿no? Entonces, ellos no tienen un interés particular en acercarse a nosotros. Sin embargo, los murciélagos hematófagos, esos de los que hablábamos, las 3 únicas especies que se alimentan de sangre en el mundo, tienen algunos hábitos en particular. Al alimentarse de sangre de ganado, digamos, pueden ir transmitiendo la rabia a otros animales. El problema aquí es que los humanos hemos dado las condiciones para que esto suceda. Los murciélagos hematófagos en condiciones naturales se alimentan de animales que son débiles o vulnerables de una manada y no afectan al resto de los animales. De hecho, tienen un comportamiento bien curioso los hematófagos, y es que la sangre se digiere muy rápido. Entonces no pueden pasar más de 3 días sin alimentarse. Entonces, cuando regresan en la noche a ubicarse en su refugio, aquellos que no alcanzaron a comer, los que sí comieron, les regurgitan y les comparten un poco para que no se mueran y puedan sobrevivir. Ahora sí que hoy por mí, mañana por ti. El problema es que los humanos hemos hecho grandes concentraciones de mamíferos domesticados. Entonces, imagínense, los murciélagos hematófagos están en su selva tan contentos, de pronto llegan los humanos y les ponen un corral lleno de vacas al aire libre. Uy, los hematófagos dicen, llegó el súper a domicilio, ¿no? Entonces, las colonias esas de hematófagos se encuentran en el alimento con facilidad, están alimentándose ahí, no tienen que compartirse nada porque todos comen todas las noches, y de pronto el dueño de las vacas las vende. Entonces se quedan colonias de animales sin alimento, y en esas condiciones puede hacer que se acerquen a otro tipo de animales a buscar su alimento, ¿no? Realmente esto ocurre en condiciones muy particulares, ¿no? Los murciélagos hematófagos van a preferir siempre a otro tipo de mamíferos que a los mamíferos humanos, ¿no? Entonces, si un murciélago entra en una casa, lo más probable es que esté persiguiendo un mosquito, no que esté buscando un humano para alimentarse,
¿no? La transmisión de la rabia en estos casos, ya en casos de ganadería, etcétera, sí puede llegar a ser un problema efectivamente, y hay métodos de control para los murciélagos hematófagos que están en esas condiciones y que no afecta al resto de las especies benéficas de murciélagos, ¿no? Sí, quizás habrá que mencionar también que a las demás especies también de murciélagos también les puede dar rabia, como ya mencionaste, como cualquier mamífero, pero esas especies cuando les da probablemente son animales que caen al suelo. Entonces lo que sí es recomendable, si encuentran un murciélago tirado, nunca tratarlo de atraparlo, porque esos murciélagos probablemente están enfermos o de rabia o de alguna otra enfermedad. Entonces, porque esa es la reacción de ese animal que es volador cuando tiene una enfermedad, se cae al suelo. Entonces mejor nunca tratar de agarrarlo. Exactamente. También nos mencionaste que ya hay una relación entre el hombre y los murciélagos desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo conocemos a los murciélagos? Y que es un tema que tú eres una de las especialistas, no solo nacional, sino internacional, realmente, que has venido desarrollando como parte de ese doctorado que te felicitamos, recientemente obtuviste. Gracias, Joaquín. Bueno, a mí esa es una de las cosas que me ha interesado más. Yo en realidad lo que estudio y lo que he estado haciendo es ver la relación entre las personas y los murciélagos. No soy tanto bióloga experta en murciélagos, sino más bien he estado tratando de entender a las personas con respecto a su relación con los murciélagos. Y bueno, el primer descubrimiento, y desde donde tenemos que partir, es que los murciélagos ya estaban en la Tierra cuando los humanos aparecimos como especie. Ellos llegaron primero y nosotros aparecimos después, ¿no? Algo que llamó poderosamente mi atención y que afortunadamente hemos podido ver con precisión es que los murciélagos no han pasado desapercibidos a los humanos desde el principio. En las primeras manifestaciones culturales ya hay representaciones de los murciélagos. Estas son las cuevas con pinturas rupestres, ¿no? Y ya hay pruebas de que los murciélagos eran conocidos por los seres humanos desde entonces, ¿no? Eso es muy interesante, porque finalmente estamos hablando de un animal pequeño y nocturno. Exactamente. Esa era mi intención de tratar de descubrir, bueno, cómo es que se han vinculado con ellos, ¿no? Uh-huh. Y por qué han formado parte de la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que una de las cosas interesantes de los murciélagos es justamente que es muy distinto al resto de los mamíferos, ¿no? Uh-huh. Simplemente el hecho de ser el único que vuela, pues ya lo convierte en algo atractivo y diferente del resto de los mamíferos, aunque sea pequeño, ¿no? Otra de las cosas que pienso es que, pues en algunas épocas de la historia han cohabitado incluso en cuevas o en sitios donde seguramente los tenían muy cercanos y muy a la mano, ¿no? Como para poderlos ver de alguna manera. Y sin embargo, lo que más tenemos representado los murciélagos, al menos en la actualidad, no con la información que ya algunos programas están proporcionando, pero sí la divulgación más amplia hacia el público, es los vampiros. Bueno, pero es que los vampiros son una realidad aparte. O sea, yo, lejos de lo que algunos colegas opinan, yo pienso que los vampiros existen, en efecto, porque son una creación cultural que está muy arraigada en el fondo de la humanidad, ¿no? Y esto tiene que ver con los mitos, o sea, es decir, cómo las personas damos una explicación a aquello que no entendemos, ¿no? Creo que las historias de hecho, una parte de la investigación ha mostrado que las historias de estos seres que se alimentan de la vida de otros seres están presentes en la historia de la humanidad desde el principio de la cultura. Porque resuelven a los seres humanos ese conflicto que tenemos de que no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Entonces creo que alrededor de esa historia fue que se ha ido construyendo la historia de los vampiros como seres de alguna manera fantásticos, por decirlo así, y se ha ido arraigando en el inconsciente colectivo, en la humanidad, y hay un punto culminante de la historia de la humanidad que a mí me parece súper interesante, que es la aparición de una obra de arte, que es la novela de Bram Stoker llamada Drácula. En ese punto de la historia de la humanidad, Bram Stoker retoma
toda esta información de los seres estos que se alimentan de sangre, digamos que vienen ya en todas las culturas, y él es el que hace la asociación directa de estos seres con los murciélagos. A partir de entonces se hace esta relación directa de los vampiros con los murciélagos, y es que empiezan a surgir ya todas las historias de vampiros que conocemos hoy en día, ¿no? Uh-huh. Hay vampiros murciélagos hematófagos en Europa. No, bueno, eso es lo lados. más gracioso de todo, ¿no? En Europa tienen muy pocas especies y además la mayor parte, salvo una que acaban de descubrir que está comiendo otras cosas, comen insectos. Entonces, en Europa, hasta antes de Bram Stoker, nadie sabía que había murciélagos que se alimentaban de sangre. Wow, eso sí que es. ¿No? En realidad, y la mala fama que hoy tienen los murciélagos, digamos que se las debemos a una creación literaria, artística, que nada tiene que ver con la historia natural de los murciélagos, ni mucho menos, ¿no? ¿Cómo se les veía por otros, digamos, antes de Bram Stoker, cómo se les veía a nivel internacional y bueno, quizás viniéndonos ya hacia el México prehispánico? Bueno, yo creo que hay dos historias paralelas hasta antes de Bram Stoker y bueno, que últimamente se mezclan. Una es esta que les contaba de los seres míticos que se van a convertir en los vampiros, y podemos encontrar referencias culturales en todas las culturas y en todas las historias, ¿no? Estos seres siguen apareciendo, ¿no? Es de hecho toda esta parte de que culmina en la Edad Media con las enfermedades, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con esa línea. Otra línea tiene que ver con la curiosidad que generan los murciélagos para el conocimiento y la cantidad de reportes que tenemos de cómo los han ido estudiando científicamente, ¿no? A lo largo de la historia, y respecto a eso tenemos referencias también muy antiguas, incluyendo papiros egipcios, por ejemplo, o fuentes en donde podemos ver que han generado un gran interés en la historia de la humanidad y que esto se ha ido continuando, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en esas dos líneas paralelas de tiempo, hasta que llega el momento de la creación de Bram Stoker, que de alguna manera se unen, ¿no? El tema de las culturas prehispánicas es bien interesante también. Durante muchos años se han hecho muchas referencias con respecto a los murciélagos en las culturas prehispánicas, y ese es un tema que, bueno, ha causado mucho interés en nosotros desde hace mucho tiempo, de ver realmente qué papel jugaban los murciélagos en las culturas prehispánicas, ¿no? Una de las cosas que más se ha hablado y que últimamente además resaltan mucho es esta idea del dios murciélago, ¿no? Hemos estado revisando, toda la información que hay con respecto a cada una de las culturas, y pues de alguna manera el resultado de las investigaciones nos dice que habría que revisar en profundidad cuál es el verdadero papel que han jugado los murciélagos en las culturas prehispánicas, ¿no? Te voy a dar algunos ejemplos. Quizás el tema más álgido sea el de las culturas oaxaqueñas, ¿no? Ese es un tema que justamente acabamos de publicar un pequeño resumen con la doctora Marta Carmona al respecto de las piezas que se han catalogado históricamente como murciélagos en el Museo de Antropología. Después de hacer una revisión exhaustiva y de buscar todas las piezas y cuáles son las características que han hecho que la gente diga que son murciélagos, hemos descubierto que estas características no están directamente relacionadas con ningún aspecto anatómico de los murciélagos, ¿no? Lo que hace pues que haya bastantes dudas con respecto a su clasificación como murciélagos, como tales, ¿no? Podemos encontrar otras culturas, por ejemplo, las culturas, la cultura maya, por ejemplo. En la cultura maya podemos encontrar referentes ya con características bastante parecidas anatómicamente a los murciélagos, pero yo pienso que en la cultura maya también podemos encontrar esta referencia a los seres estos míticos, digamos, vampíricos, y el conocimiento de la historia natural de los murciélagos y su participación en cosas más cotidianas como los calendarios, por ejemplo, ¿no? Yo particularmente considero que no hay un dios murciélago en las culturas prehispánicas como tal.
Sí se ha usado a los murciélagos en diferentes referencias, de alguna manera, pero pienso que es muy distinto las representaciones que tienen que ver con el conocimiento de los murciélagos a las representaciones de este mítico personaje llamado Camazotz, que de alguna manera a mí me parece que se ajusta más a esta explicación de la vida eterna que al conocimiento específico de las especies de murciélagos, ¿no? Sí, de hecho, en la cultura maya no solo encontramos representaciones murciélagos, hay muchos animales, tlacuaches, zorras, mapaches, hay muchos animales representados que no creería uno que fueran dioses, pero los están usando como un animal que están viendo cotidianamente, y es claro que los murciélagos pueden formar colonias tan grandes que, bueno, los van a difícilmente no los hubieran visto, ¿no? ¿Esto solo está sucediendo en México o conocemos que esto suceda a lo largo de todo Latinoamérica? Bueno, en el pasado, ¿no? Sí, en cuanto a las culturas prehispánicas, sí hicimos una revisión a nivel de por lo menos las culturas más conocidas en toda Latinoamérica, y en efecto hemos encontrado otras representaciones de murciélagos. Lo que sucede un poquito es otra vez esta pequeña línea que hay entre ese personaje conocido alrededor de Latinoamérica como Camazotz, y que lo podemos ver en diferentes culturas a lo largo de Latinoamérica, y otra vez el conocimiento de los murciélagos como tal. Sí, en varios países de Latinoamérica hay representaciones de Camazotz que podemos encontrar con toda precisión, digamos, pero tampoco queda ahí la línea muy clara con respecto a esa representación y las otras representaciones que sí tienen características anatómicas más cercanas a los murciélagos, ¿no? Por ejemplo, hay una pieza que es una de mis piezas favoritas, de un cascabel en Costa Rica, que claramente es un murciélago, y yo no diría que es un Camazotz de alguna manera, ¿no? O también podemos encontrar el caso de por ejemplo, las piezas del Museo del Oro de Colombia. Es bien interesante porque son figuras muy estilizadas que en un punto costaría trabajo saber si son murciélagos o no, pero pudimos encontrar representaciones de algunos personajes que están ataviados con estas imágenes tan estilizadas, lo cual nos da una idea de que sí están representando murciélagos, ¿no? ¿Qué otros aspectos crees que esta representación, ahorita que con el tema que nos vienes platicando, se me ocurre que también algunas representaciones de este Camazotz puedan significar, por un lado sí, la bebida de sangre, pero yo no sé si también podrían ellos haberlo relacionado justo con estos aspectos de rabia. Mira, yo lo que he visto en realidad es que Camazotz no come sangre. Uh-huh. Camazotz es decapitador, saca el corazón, en muchas de las representaciones tiene el corazón de la víctima en la mano, pero yo no he visto y no he escuchado en ningún momento que Camazotz tenga un hábito alimentario como comer sangre. Entonces, yo pienso que Camazotz es un personaje que de alguna manera resuelve esta historia de la vida eterna, ¿no? Y muy distinto al conocimiento de los murciélagos como tal y a su representación en otro tipo de ámbitos, como puedan ser eso que decíamos, el calendario o en una pieza, ¿no? Creo que tienen dos historias muy diferentes, ¿no? Y yo creo que el asunto de la rabia tampoco está directamente relacionado con Camazotz, no tienen un punto de contacto, ¿no? Realmente. No sé, desconozco con precisión los datos de qué tanta rabia había antes de la llegada de los españoles. Sí sé que hay algunas referencias, pero no tengo un panorama amplio como para poder decir
que las culturas prehispánicas relacionaran la sangre, la rabia con algún tipo de animal en particular o no, y menos con un murciélago, ¿no? Realmente lo dudo porque hemos visto que es muy difícil que un murciélago transmita la rabia a un humano, ¿no? Entonces, menos en condiciones como aquellas más naturales, veo difícil. Pero si pensamos que en la época de la conquista, cuando los españoles venían a México, una de las recomendaciones, así como ahora nos recomiendan no ir al cajero automático en las noches, cuidado con los taxis que van a tomar, en aquellas épocas les recomendaban que en la noche se vendaran los pies y las manos para que no los picaran los murciélagos hematófagos, ¿no? Entonces, bueno, puedo decir que sí convivían, sí coexistían en un momento determinado, pero me cuesta mucho trabajo poder decir si hubo algunos casos de transmisión de rabia, y por supuesto pues no están documentados y sería difícil de precisar qué tanto sucedió eso, ¿no? Oye, y con respecto, digamos, viniendo de ese pasado al presente y lo que hemos encontrado en algunas cuevas, que la gente envía mensajes, ¿qué nos puedes platicar de este respecto? Bueno, es que sí, el simple hecho de que los murciélagos sean nocturnos, a los humanos nos causa una inquietud tremenda, ¿no? Que además sean voladores, nuestro gran sueño, pues más todavía, ¿no? Que dominen el territorio de la noche y volando, para los seres humanos es algo que nos genera una inquietud tremenda, ¿no? Entonces los murciélagos los han asociado siempre como mensajeros del diablo. La gente piensa que los murciélagos se meten en la cueva y tienen unas charlas nocturnas con el demonio y que pueden llevarles cualquier tipo de mensaje, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver que en las cuevas, en efecto, lo que piden, hemos encontrado infinidad de cartas, y lo que son cartas dirigidas al diablo, pero pidiéndole al mensajero murciélago que se las lleve, ¿no? De alguna manera. Esto es una cosa curiosa, porque en realidad están hablando de los murciélagos como si fueran mensajeros, pero en realidad denota un poquito desconocimiento sobre los hábitos de los murciélagos. Si vieran que en la noche, en lugar de ir a ver al diablo, en realidad salen a comer, pues difícilmente le van a poder llevar las cartas en ese momento, ¿no? Y esto aún sucede al presente. Claro, no, hay ideas muy arraigadas. Una parte de la investigación tiene que ver con eso, ¿no? Para saber cómo cambiar esta percepción que hay de los murciélagos, lo que yo he intentado es descubrir de dónde viene, ¿no? Porque pues para tener elementos para ir desarmando esta visión contemporánea de los murciélagos, ¿no? Y es ahí donde vemos pues que hay conceptos y situaciones con respecto a los humanos que tienen una raíz muy profunda y muy difícil de modificar. Sí, de hecho la gente muchas veces te pregunta, oye, son ratones voladores, se te enredan en el pelo. Sí, hay una serie de conceptos, los murciélagos que asociados evidentemente se han transmitido por mucho tiempo a un montón de historias que tienen raíces, como te decía, muy profundas en la historia de la humanidad, y que por eso mismo son difíciles de cambiar, ¿no? Una cosa que a mí me gusta mucho compartir con la gente y que tenemos que tomar muy en cuenta, y que a los científicos a veces no les gusta mucho, es que la información no cambia las conductas. El hecho de que tú sepas algo no significa que tú vas a cambiar tu conducta, ¿no? Entonces, si eso fuera así, pues viviríamos en un mundo muy distinto. Yo estoy segura que todos los que me están escuchando han hecho algo que saben que no se debe hacer, o porque te hace daño, o porque lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, realmente los murciélagos y los conceptos de los murciélagos están asociados a cosas mucho más profundas de la humanidad que al simple conocimiento y la información. Es por eso que el hecho de dar la información muchas veces no es suficiente para cambiar las conductas que tienen las personas con respecto a los murciélagos. Hay que desarmar una serie de cosas mucho más profundas para que la gente realmente cambie con respecto a eso. Nos has mencionado varias veces esta investigación que de hecho yo personalmente conozco una parte y sé lo amplio que ha sido,
pero nos podrías resumir brevemente cómo realizaste toda esta investigación, cómo es que tuviste acceso, y sé que te ha costado un esfuerzo enorme personal y fundamentalmente, pero ¿cómo fue esta investigación? ¿Cómo llegas a poder tener una concepción más completa de esta relación del hombre con los murciélagos? Bueno, la pregunta, o sea, mi pregunta de toda la vida, desde que los murciélagos aparecieron en mi vida, ha sido esa, ¿no? ¿Por qué cuando yo digo la palabra murciélago la gente reacciona de una manera determinada, ¿no? ¿Por qué dicen lo que dicen? ¿Por qué reaccionan físicamente frente a la palabra de una manera determinada, ¿no? Y entonces, bueno, empecé tratando de investigar, bueno, ¿y por qué dices esto? ¿Por qué piensas aquello? ¿Por qué opinaste tal historia? Pero me di cuenta que era algo mucho más complejo que eso y que tenía raíces muy, muy profundas, ¿no? Entonces lo que hice fue pues tratar de entrar en el tema desde diferentes ámbitos, ¿no? El primero que me pareció importantísimo es esta parte de un análisis histórico-cultural, ¿no? Y ver cuáles manifestaciones artísticas hay con respecto a los murciélagos y qué dicen y de dónde aparecieron, ¿no? Entonces, bueno, pues me eché un clavado a la historia de la humanidad y me he recopilado pues la mayoría de las representaciones artísticas y culturales que hay con respecto a los murciélagos, y eso te marca una línea muy clara, ¿no? Ahí es donde hay una diferencia entre lo que está resolviendo el mito y lo que es el verdadero conocimiento de los murciélagos, ¿no? En la historia de la humanidad. Eso es una parte muy, muy bonita porque da un panorama muy claro, ¿no? De dónde llegamos, en qué punto de la historia sucedió lo de Bram Stoker y cómo eso modificó la historia de los murciélagos para siempre, ¿no? Y cómo contemporáneamente siguen surgiendo las historias paralelas, ¿no? Hoy puedes prender la televisión y encontrarte un documental de los murciélagos más raros del mundo y cambiarle de canal y encontrarte con la última película de vampiros. Y están las dos en un tiempo simultáneo, ¿no? Entonces, culturalmente siguen permaneciendo esas dos historias que se van topando y se van mezclando en diferentes momentos, pero que continúan ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto da una pista muy clara de cómo se construyó esta historia, ¿no? Por eso yo siempre digo que los murciélagos existen y existen en paralelo con los murciélagos, ¿no? En realidad lo que hay que entender es que los murciélagos no son vampiros y los vampiros no son murciélagos. Son dos realidades distintas, separadas, ¿no? Pensando en las personas, ¿no? Yo sé que para los científicos esto es un poco complicado, pero culturalmente los murciélagos, los vampiros existen. Existen en la cultura, existen en la imaginación de las personas, en el sentir, en el crear, ¿no? Entonces, por lo tanto, existen, ¿no? Esa fue una parte de la historia, ¿no? De descubrir todo esto, cómo se ha ido armando culturalmente, ¿no? Pero hay otra parte que a mí me quedaba todavía como en las tinieblas, que es esta parte de las reacciones de las personas, ¿no? Porque me ha topado a lo largo de estos 20 y tantos años que llevo tratando con los murciélagos, pues me ha tocado ver un montón de cosas, ¿no? Y situaciones curiosas, ¿no? Cuando uno va a una reunión y le preguntan a qué se dedica y uno dice que pues lo que uno buenamente hace, pues en general hay reacciones, ¿no? Y es curioso ver cómo hay incluso gente que reacciona físicamente, ¿no? No solo te dicen, ¡ay, qué horror! ¿Y por qué te dedicas a esto? ¡Qué espanto! ¡Qué asco! ¡Guácala! No sé qué. Sino que incluso tienen una reacción corporal, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, ¿de dónde salió esta historia? ¿Por qué reaccionan así las personas, no? Entonces, bueno, a lo largo de todo este tiempo hice un estudio, incluso hice una pequeña investigación para ver esto. Lo que hice fue tratar de ver qué es lo primero que dicen las personas cuando uno dice la palabra murciélago, ¿no? No rascarle a que busquen en su disco duro qué información tienen. No. Lo primero que viene a la mente, incluso no los dejo ni pensar, ¿no? Lo primero que viene a tu mente cuando yo digo murciélago. Y obtuve una lista de las 10 palabras más usadas para definir a los murciélagos. Y esa parte de la investigación da unos resultados también bien interesantes, ¿no? Por un lado,
hay dos respuestas que tienen que ver con lo poco que la gente sabe de los murciélagos, ¿no? En general, lo primerito que dicen es que vuelan y que son nocturnos, ¿no? Las dos características que hacen a los murciélagos diferentes del resto de los mamíferos. Eso quiere decir que, bueno, de alguna manera la gente tiene un poco de información de alguna manera cierta, ¿no? De alguna manera que corresponde a la historia natural. Esas dos palabras aparecen prácticamente siempre, que vuelan y que son nocturnos. Pero el resto de las palabras son palabras que ya son asociaciones de otra índole, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues una de las palabras que más sale es el miedo, el asco, y otra serie de palabras que al analizarlas, simplemente al analizar, o que son feos, por ejemplo, simplemente al analizar esas palabras y qué significan y qué es lo que la gente está realmente queriendo decir cuando dice eso, te das cuenta que es una construcción cultural bien interesante y bien curiosa, ¿no? Por ejemplo, que son feos los murciélagos, ¿no? Cuando yo me puse a preguntarme, ¿qué es ser feo? ¿No? O sea, ¿qué significa eso de que algo sea feo, ¿no? Y entonces ya cuando te metes a investigar simplemente lo que significa ser feo, pues al fin y al cabo te das cuenta que los objetos por sí mismos no son ni feos ni bonitos. La belleza y la fealdad está en los ojos de quien lo mira, ¿no? Y los murciélagos normalmente caen en el estereotipo de lo malo, porque los estereotipos de belleza y de fealdad están marcados por la cultura, por el momento histórico, por lo que está de moda, ¿no? Y entonces a los murciélagos les toca caer en ese lugar porque, aunque parece mentira, actualmente todavía prevalece el ideal de la belleza absoluta marcado por los griegos. Entonces, entre más cercano a ese ideal de belleza, más bonito. Entre más lejano a ese ideal de belleza, más feo. Entonces, claro, los murciélagos no se acercan mucho al David de Miguel Ángel, que digamos, eso quisiéramos, pero bueno, hay algunos detalles que no se asemejan y por eso es que los catalogamos dentro de eso, ¿no? Además, bueno, lo desconocido, lo raro, etcétera, cae dentro de ese lugar. Entonces, yo siempre que alguien me dice que los murciélagos son feos, yo digo, pues, ¿qué tendrás en los ojos que los ves así? Bueno, antes de continuar, quiero recordarles que el tema en esta ocasión que estamos tratando de manera tan interesante con la doctora Laura Navarro son los murciélagos en la época prehispánica. Y bueno, nos estabas contando cómo veniste llegando a estas conclusiones que ya anteriormente nos han mencionado, cómo se fue desarrollando. Estas palabras que les mencionaba, que es la otra parte de la historia, nos hablan de temas que no tienen que ver estrictamente con los murciélagos. O sea, esto es un asunto cultural, lo de la belleza y la fealdad. No tiene que ver estrictamente con ellos en particular y sus características. Y como esas, hay una serie de palabras que están hablando más bien de cuestiones emocionales y afectivas de las personas. Por ejemplo, el miedo, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, me dan miedo, yo me pregunto, bueno, ¿qué es el miedo, no? ¿Y por qué la gente puede sentir miedo con respecto a los murciélagos? Y bueno, ahí ya te metes en una historia compleja, pero digamos que el miedo es un mecanismo de los seres vivos para reaccionar frente a estímulos del medio ambiente y que te permiten sacar adrenalina y reaccionar frente a algo que te sorprende, ¿no? Entonces, pues los murciélagos sorprenden y por lo tanto provocan este sentimiento. Pero el mismo sentimiento lo provoca si entra una mariposa volando y tú no te la esperas. O si entra volando cualquier cosa. Entonces, en realidad, esta serie de reacciones no tienen que ver tanto con los murciélagos, sino con la forma en que las personas reaccionamos frente a ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno se enfrenta a esta situación, cuando uno siente miedo, uno reacciona de tres maneras. Si te sientes más poderoso que lo que te está dando miedo, lo aplastas. Es la típica de la cucaracha, ¿no? Si lo que te está dando miedo es más poderoso que tú, pues sales corriendo, ¿no? Si lo que te topas es un jaguar de frente, pues para el otro lado. Si no tienes la información suficiente como para saber si hay que correr o aplastarlo, te quedas paralizado de miedo,
porque no tienes la información que te permite reaccionar eventualmente, ¿no? Entonces con los murciélagos pasa eso. Cuando alguien se topa con un murciélago, depende qué tanta información tiene, cómo va a reaccionar, ¿no? Si va a reaccionar instintivamente, se va a sentir más poderoso, pues esa es la señora con la escoba y el chanclazo, que ya hemos visto en múltiples ocasiones, ¿no? Si no tienen suficiente información como para creer que van a poder con él, entonces es el señor histérico que sale gritando que tiene un murciélago en su casa y que alguien lo ayude porque lo va a atacar, ¿no? Entonces, muchas de las reacciones que hay de los seres humanos frente a los murciélagos son reacciones humanas que hacemos frente a ciertas cosas que nos sorprenden, ¿no? Y otra serie de reacciones son reacciones aprendidas culturalmente, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando la gente me dice que le da asco o que me escribe en un papelito que le da asco, ¿no? El asco no es una cosa mental. O sea, el asco es una reacción corporal frente a un estímulo. Entonces, cuando alguien me escribe que le da asco, en realidad no lo está transmitiendo culturalmente. Porque si realmente le diera asco, lo sentiría en el cuerpo. Y cuando lo está escribiendo no lo está sintiendo, sino que es una construcción mental, no una reacción física, ¿no? Entonces, bueno, los murciélagos tienen esta otra parte que provocan reacciones en los humanos que no están directamente relacionadas con sus actividades o con lo que ellos puedan provocar en las personas, ¿no? Porque realmente daño ninguno. O sea, difícilmente un murciélago va a hacerle algo a una persona, a menos de que la persona, como les pasa a ustedes, los atrapen para estudiarlos y pues claro, se quieren defender y los muerden. Sí, claro. Pero realmente yo no conozco ningún caso de un murciélago que haya ido a hacerle algo a una persona porque no tiene ningún interés. Oye, y digamos, viendo esta visión actual, ¿cómo consideras que en el pasado, nos decías, bueno, dejando también de lado Camazotz, está ese conocimiento? ¿Cómo vería esa gente en el pasado a los murciélagos? O sea, sería como dices, en realidad los veían como otro ser con que cohabitaban los ambientes y no les tenían ni temor ni... Mira, ¿cómo crees que lo verían? para mí que no soy ni antropóloga ni bióloga, digamos, de alguna manera, me cuesta mucho trabajo pensar que, digamos que toda la relación de los seres prehispánicos con la naturaleza era así de armónica y hermosa como a veces la definen, ¿no? No dudo que tenían una relación distinta con el medio ambiente e incluso rodeada de una serie de cuestiones mucho más profundas y mucho más tal. Pero yo creo y de alguna manera pienso que pues habría de todo en las culturas prehispánicas como hay ahora, ¿no? Habrá gente que era más relacionada con el medio natural y otras gentes que estaban interesadas en otras cosas. Por eso es que evolucionamos culturalmente, ¿no? Yo pienso que en aquellas épocas los murciélagos debían de haber provocado unas reacciones muy similares a las que provocan hoy. Dudo mucho que haya esta parte, pero bueno, es una interpretación muy personal. Dudo mucho que haya esta parte de que todas las culturas prehispánicas respetaban a todos los seres, porque si no, no hubiéramos llegado evolutivamente a donde estamos, ¿no? Evidentemente tendría que haber otras personas que estaban interesadas en otras partes de la historia, ¿no? Yo pienso que los murciélagos, incluso naturalmente, van a seguir provocando este tipo de reacciones mientras la gente no tenga la información suficiente para ese momento de reaccionar y decir, ay, es un murciélago, no pasa nada, ¿no? Y yo creo que en las culturas prehispánicas, como todos, o sea, cualquiera que iba caminando por el bosque y de pronto le salía una colonia de murciélagos, pues pegabas un brinco como lo hacemos cualquiera cuando algo te sorprende, ¿no? Ajá. Entonces, sí creo que había un conocimiento, o sea, me queda clarísimo que los conocían. También en algunas representaciones podemos ver claramente que habían visto su anatomía, incluso detalles que son dificilísimos de ver, como la hoja nasal o cosas por el estilo. Podemos ver algunas representaciones que
que la detallan, ¿no? Entonces sí puedo creer que los conocieran profundamente, o sea, digamos en términos del conocimiento que tenían en aquella época, pero con respecto al resto de las reacciones, pienso que deben ser bastante similares a lo que sucede ahora, ¿no? Pero es una interpretación dificilísimo de precisar, ¿no? Un aspecto del que no hemos comentado y que, bueno, tiene que ver en parte con tanto beneficios directos quizás o indirectos del murciélago, pero que también puede causar problemas, es el guano. Bueno, ¿has encontrado algo sobre esto? Y bueno, ¿cuál es la realidad del guano? Sí, bueno, el guano es el excremento de los murciélagos. Los murciélagos viven en colonias muy grandes. Y algunas especies como los murciélagos insectívoros pueden formar colonias de millones de murciélagos, ¿no? Entonces el lugar en el que viven pues es un lugar donde se acumula una gran cantidad de guano, ¿no? El guano de los murciélagos es diferente si comen insectos, a que si comen frutas, a que si comen sangre, ¿no? Pero particularmente el guano de los murciélagos insectívoros es un guano que tiene muchísimos nutrientes. Tiene unas características muy particulares, lo que lo convierten en un gran fertilizante. Ahora, cuando hay ciertas condiciones en donde se juntan una temperatura alta y estable y que se acumula una gran cantidad de nutrientes y que no hay ventilación específica, se generan las condiciones ideales para el crecimiento de un hongo que se llama Histoplasma capsulatum, que es el que provoca la enfermedad conocida como el histoplasma. En realidad, el guano de los murciélagos, y me consta porque lo he tenido en las manos, no tiene histoplasma, lo que tiene es nutrientes, y lo convierte en uno de los mejores fertilizantes que hay naturales, ¿no? El problema es que como muchas veces la acumulación se encuentra en estos sitios como las cuevas que tienen estas condiciones de temperatura y humedad, provocan que el hongo crezca, ¿no? Y por eso es que nosotros recomendamos a las personas que nunca entren en una cueva porque no sabemos si hay histoplasma o no, y en efecto el histoplasma es una enfermedad seria, grave, difícil de controlar y que puede ser mortal, ¿no? Una cosa importante es que el histoplasma no solo crece en el guano de los murciélagos. El histoplasma puede crecer aquí en la esquina, en un lugar que tenga condiciones de temperatura, humedad y nutrientes, independientemente de que haya murciélagos o no. Entonces, bueno, en muchísimos gallineros hay histoplasma. Y bueno, una historia que es como de un poco como del chiste de los colmos, es que la doctora experta en México en histoplasma adquirió el histoplasmosis en un parque en la Ciudad de México, no en una cueva de murciélagos, ¿no? Entonces, esa es otra de las grandes historias asociadas con los murciélagos, que en realidad no tienen nada que ver directamente con ellos ni con el guano, sino con las condiciones del sitio en donde en un momento determinado se reúnen, ¿no? Sí, de hecho también se conoce que en California en la primera mitad del siglo XX que criaban palomas para enviar mensajes. En el excremento de las palomas también había un montón creció y también hubo gente que se enfermó y que desafortunadamente murieron, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, esa es otra de las historias que hay en contra de los murciélagos y que realmente pues no tiene nada que ver con ellos directamente, ¿no? Sí. Ya vamos llegando al final de este programa, pero quisiera que nos platicaras un poco sobre el programa y sobre todo el componente que tú has venido dirigiendo por más de 20 años, que es este programa para la conservación de murciélagos mexicanos. Bueno, el programa surgió hace casi
22 años, en el cual estamos nosotros dos desde el principio. Y bueno, el objetivo del programa es la conservación de los murciélagos. En un principio intentamos centrarnos en las especies migratorias entre México y Estados Unidos, y el programa ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y hoy está dedicado pues a la conservación de los murciélagos de México. El programa tiene 3 componentes. Una parte muy importante y muy fuerte de investigación científica sobre las especies de murciélagos, que dirige el doctor Rodrigo Medellín y está, digamos, en el Instituto de Ecología de la UNAM. Y luego el área de conservación y el área de educación y comunicación. En el área de conservación lo que hacemos son trabajos puntuales para tratar de contribuir a la conservación de los murciélagos en temas específicos. Esto puede ser una propuesta para una modificación de ley, o un programa de un problema con un plan de manejo en un sitio determinado, cosas muy específicas. Y el área que es el área que a mí me ha tocado coordinar, que es el área de educación y comunicación. Aquí la idea, y digamos que el objetivo a largo plazo, es que las personas conozcan a los murciélagos, y no solo conozcan a los murciélagos, sino que participen activamente en su conservación. Esa ha sido la idea del proyecto desde un inicio, y para ello pues hemos hecho diferentes actividades. Una de las partes más fuertes, y digamos que a mí me parece una parte del trabajo más interesante de todo, es que en un principio hicimos una selección de cuevas prioritarias en México por las características de los murciélagos, ya sea que fueran cuevas de maternidad, que fueran cuevas importantes para el paso migratorio, que tuvieran o que alojaran una gran diversidad de especies, digamos, cuevas importantes para los murciélagos, pero que estuvieran siendo afectadas por actividades humanas. Y la idea ha sido convertir esas cuevas en sitios de visitas ecoturísticas que tengan un buen plan de manejo y que permitan, por un lado, la conservación de los murciélagos, y por otro lado, una parte educativa, por supuesto, a los visitantes, pero una parte muy importante, y es que los beneficios económicos de ese programa ecoturístico caiga directamente en una derrama económica para la comunidad. Entonces, ese trabajo para mí es el trabajo más enriquecedor, más interesante, que es además el trabajo que te da chance de ver en el tiempo lo que va pasando, un trabajo a largo plazo que hemos tenido, como todos, sus altibajos en cada una de las cuevas, pero que para mí representa, digamos, lo que me gustaría, ¿no? Que es que las personas los conozcan, entiendan lo importantes que son, participen en su conservación, y para cereza del pastel reciban un beneficio por cuidarlos, ¿no? Entonces, esta ha sido una parte en la que hemos centrado mucho los esfuerzos. Hacemos un trabajo comunitario muy fuerte, para lo cual hemos desarrollado toda una metodología. Trabajamos en las escuelas, trabajamos con los padres de familia, trabajamos con las autoridades, y vamos envolviendo a la comunidad completa en el tema para que se apropien y participen directamente en la conservación. Además de esto, tenemos otras actividades, digamos, que hemos ido desarrollando en el tiempo. Un trabajo que has participado tú también, y que es uno de los grandes logros del proyecto, es que desde hace 18 años tenemos un programa de capacitación en la Benemérita Escuela Normal de Maestros. Todos los años hacemos una capacitación para toda la generación de futuros maestros, y este es otro de estos proyectos que con el tiempo hemos podido ver los resultados, y hoy por hoy pues ya podemos decir incluso que hay miles de maestros que conocen el tema de los murciélagos, y que nos consta que lo han utilizado ya en sus trabajos profesionales cuando se colocan, ¿no? Bueno, paralelamente a esto hacemos
otro tipo de trabajo que tiene que ver no tanto en la profundidad, sino con el conocimiento más general, que es el trabajo de comunicación, para lo cual hemos hecho ya algunas exposiciones que tienen que ver con los murciélagos para el público, que se utilizan ya en otro tipo de eventos. Hemos desarrollado también una serie de programas de radio sobre murciélagos dirigidos a los niños, a las familias en general, y como tal, pues una serie de programas educativos dirigidos a públicos específicos con el tema de los murciélagos, ¿no? Laura, creo que por todo lo que nos has platicado es claro que tú tienes una pasión por los murciélagos. De hecho, nos has mencionado los objetivos que has tenido desde el principio del estudio. Lo que no nos has dicho es cómo llegaste a los murciélagos. Híjole, pues en realidad los murciélagos llegaron a mí. Yo no los busqué. Si alguien me hubiera dicho que me iba a dedicar a esto en mi vida cuando yo era niña, no lo hubiera creído jamás, porque no soy bióloga, nunca me interesaron los murciélagos particularmente. Y en realidad yo siempre digo que los murciélagos llegaron a mí y que además no me dejan ir, porque lo he intentado en varias ocasiones y no me dejan. Los murciélagos llegaron a mí directamente por la invitación que me hizo Rodrigo Medellín a participar ya directamente en una de las primeras reuniones del programa de conservación. Desde el primer momento, desde la primera reunión, generaron en mí una grandísima curiosidad, por un lado, y por otro lado me parece que son un gran reto desde el punto de vista educativo, ¿no? A mí me interesan muchísimo los murciélagos hoy por hoy, por lo que son, por lo que implican, por lo benéficos que son, pero también porque considero que desde el punto de vista educativo es un punto bien interesante y bien importante para poder trabajar con las personas cuestiones profundas del ser humano. Y yo pienso que si en un momento determinado logramos vencer ciertas resistencias que tienen las personas con respecto a los murciélagos, habremos hecho un cambio profundo en esa persona que va a repercutir, sí, en la conservación de los murciélagos, pero también en una serie de cosas mucho más amplias, tanto que tienen que ver con el medio ambiente como que tienen que ver con el ser mejores personas. Recientemente en la institución ha habido un cuestionamiento acerca de un problema que hubo en Uxmal, en Yucatán, una zona arqueológica, donde en uno de los edificios hay una colonia de murciélagos. Y bueno, esto es claro que no solo sucede en Uxmal, en muchas de las zonas arqueológicas en el país, los murciélagos entran y se quedan a perchar en los edificios prehispánicos. De hecho, sobre todo en la zona maya hay una cantidad, hemos constatado varios sitios, Palenque, Chichén Itzá, muchos sitios hay un gran número de murciélagos perchando en los edificios. ¿Cuál sería la propuesta que tú tienes para poder afrontar esta problemática? Porque desafortunadamente lo que es real es que ese guano, que puede ser tan benéfico en muchas ocasiones, también puede ser dañino, por ejemplo, a la piedra de esos sitios. Sí, bueno, este también es un tema que hemos hablado muchísimo tiempo y que es bien interesante. Esto es un conflicto de convivencia. Uh-huh. O sea, de entrada tenemos que pensar que las ruinas o los sitios prehispánicos están en el hábitat de los murciélagos. O sea, los murciélagos viven en la selva y ese es el lugar donde ellos habitan, ¿no? Digamos, de alguna manera, yo considero que eso es un conflicto de convivencia, como los conflictos de convivencia que tiene uno con los vecinos, ¿no? Cuando uno tiene un vecino ruidoso, cuando tiene un vecino que hace cochinero, o cuando, etcétera, ¿no? Hay que llegar a un acuerdo. Yo creo que no hay una receta, ¿no? Con respecto a esto, no hay una receta y que pudiéramos decir, híjole, a ver, 1, 2, 3, se hace esto y se resuelve el problema. Yo creo que el conflicto tiene que solucionarse uno por uno en particular. El conflicto de Uxmal es un conflicto particular por la especie de murciélagos que está ahí.
el grupo de murciélagos, la colonia que está en Uxmal, es una colonia muy particular. Y por eso tiene un conflicto particular, ¿no? Es una colonia muy estudiada, de una especie particular, y considero que la única manera de solucionar estos conflictos es entablando un diálogo entre los que representamos como abogados a los murciélagos y los que representan como abogados la conservación del patrimonio, ¿no? Hay muchísimas técnicas para hacer que los murciélagos se muden de lugar, para que ocupen una zona que no afecten tanto o que no dañen tanto el edificio del que estamos hablando, pero considero que cada caso es particular. O sea, no es lo mismo tener una colonia de 5 murciélagos frugívoros en una ruina que una colonia de 2,000 murciélagos insectívoros, o que, ¿no? Entonces, yo considero que habríamos de hacer reuniones entre los representantes de los murciélagos y los representantes de las construcciones y resolver un conflicto en términos como un conflicto de vecinos, ¿no? A ver, ¿cómo le hacemos? Nosotros queremos usar esto, ustedes también. ¿Cuál es cómo, no? Nos vamos, órale, pero entonces, ¿a dónde nos mudamos? O nos quedamos, pero no ceden este cachito, y, ¿no? Sí. O sea, es una negociación que yo creo que hay que hacer en particular en cada caso, porque considero que son muy diferentes los conflictos que se dan, ¿no? En términos de cada uno, y entiendo el conflicto de los que quieren conservar el patrimonio, y entiendo que el guano de los murciélagos puede afectar, pero considero que muchas veces la manera en que ellos solucionan el problema, lejos de solucionarlo, lo agravan, ¿no? Sí, yo creo que es importante aquí recordar un aspecto que mencionas, que estamos tratando, por un lado, el patrimonio cultural, pero también el patrimonio natural, porque finalmente en ambos aspectos México es un país riquísimo, ¿no? Claro, y hay que encontrar el equilibrio. Algo que no mencionaste desde un principio, aunque sí mencionaste cuántas especies de murciélagos más o menos tenemos, pero eso nos pone a nivel de uno de los 5 países con mayor número de murciélagos, y finalmente nos crea también una responsabilidad en su conservación. Y creo que, bueno, este estudio que estás realizando es muy importante. ¿Cómo podría la gente participar en esto? Bueno, tenemos una página de internet, tenemos los teléfonos de la oficina. La página de internet es bioconciencia.org. Los teléfonos de la oficina son 51 35 12 19. Los invito a visitar. Nosotros, el Programa para la Conservación de los Murciélagos de México, forma parte, y de hecho es uno de los puntos fuertes de la Red Latinoamericana de Conservación de los Murciélagos. Hay una página que se llama RELCOM, que es el nombre de la red, en donde hemos ido concentrando una gran cantidad de información con respecto a los murciélagos de toda Latinoamérica, y hemos tratado de que esta sea la página que distribuya la información. Ahí pueden encontrar cosas bien interesantes, como que cada mes se describe a una especie de murciélago latinoamericano con detalles, y pueden ver los detalles, o comunicados de la red con respecto a ciertos temas. Y ahí en esa página hemos anclado una parte que se llama la Murciteca, y en la Murciteca pueden encontrar una gran diversidad de materiales educativos sobre murciélagos, enfocados a niños y jóvenes, y ahí pueden encontrar una gran cantidad de material y de información al respecto. Los teléfonos que proporcionaste son en Ciudad de México. Son en la Ciudad de México, sí. Oye, y hablando de Ciudad de México, ¿tenemos murciélagos en Ciudad de México? Bueno, la Ciudad de México es una de las grandes ciudades. Tenemos 16 especies de murciélagos diferentes en la ciudad. De hecho, tenemos un programa sobre los murciélagos de la ciudad y un cuento sobre los murciélagos de la ciudad. Aunque usted no lo crea, en la Ciudad de México hay una gran cantidad de murciélagos que contribuyen, como en todas partes, a comerse los insectos, a polinizar y a dispersar semillas. Básicamente, una cosa importantísima, por si a alguien le queda alguna duda: en la Ciudad de México hay vampiros, pero no hay murciélagos hematófagos. Muy interesante. Pues no sé si quieres
dar algún otro mensaje al público que... Bueno, yo lo que digo siempre es que sean curiosos, que investiguen y sobre todo una parte muy importante, cuando alguien te cuenta chismes de algo, como es lo que pasa con los murciélagos, en general la gente solo sabe chismes de los murciélagos, pues la idea es ir a buscar fuentes fidedignas de información, conózcanlos mejor, y eso de alguna manera va a dar un punto importante para que haya un principio de un cambio de actitud, ¿no? Para estas fuentes de información, las 2 páginas que nos indicaste, ahí puede uno encontrar literatura al respecto. Sí, en la página de Bioconciencia, que es la asociación civil que enmarca al Programa para la Conservación de los Murciélagos de México, van a encontrar temas no solo de murciélagos, porque Bioconciencia tiene un espectro un poco más amplio, pero dentro de la página de conservación de los murciélagos de México van a encontrar cómo funciona el programa, qué es lo que hacemos. Si lo que quieren más bien es información de consulta para leer, les recomiendo más bien que visiten la página de Relcom y la Murciteca, ¿no? Que es donde tenemos una gran cantidad de material a la disposición. Y luego los artículos que hemos estado publicando, que bueno, supongo que si nos siguen a ti o a mí en alguna de las páginas de investigación, podrán descargar los artículos, sobre todo con respecto a las culturas prehispánicas. Pues creo que sería todo por hoy. Evidentemente este es un tema que no acaba aquí. Bueno, podríamos hablar muchas horas más de los murciélagos, pero pues los invito a conocerlos, a ponerse en contacto con nosotros, y que cuando se encuentren con algo que no conocen, mejor investiguen primero antes de tacharlo y ponerle una mala fama que no se merecen los murciélagos, ¿no? Pues te lo agradecemos, Laura. Y bueno, su servidor Joaquín Arroyo Cabrales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de nuestra invitada, la doctora Laura Navarro, que nos habló de los murciélagos en la época prehispánica. Gracias a nuestros escuchas por su atención, y les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de la página www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción Evanibaldo Morales. Controles técnicos y edición Joel Cuautle. Y bueno, los esperamos en la siguiente emisión y les agradecemos su escucha. Gracias. Gracias.